Muy buenos días niños, ¿cómo están? Les habla su profesora Carolina Gallegos y hoy día martes 20 de octubre vamos a empezar un curso muy bonito que se llama literatura. La literatura la vamos a empezar a desarrollar como área propiamente dicha y vamos a conocerla, ¿sí? Entonces, te hago llegar la bendición de nuestro Señor Jesús a cada uno de nuestros hogares para que nos mantenga siempre unidos, que nos bendiga y por sobre todo para que nos conceda la salud, que en estos momentos es lo más importante. Recuerda que tienes que anexar el trabajo que se te va a enviar para que lo envíes luego tus evidencias y podamos evaluarte, ¿sí? Saber que estás trabajando es importante. Entonces el envío de tus materiales, no olvides que debes observar con mucha atención, escuchar, disfruta mucho de la clase. Mantén siempre tus materiales en casa, en el lugar que corresponde, y trabajamos en equipo siempre. Literatura. La literatura infantil y para adultos en todo caso engloba mucho más que leer libros, ¿no? El objetivo es poder desarrollar la imaginación y las emociones. En pocas palabras, la literatura es importante ya que construye el lado social y emocional. Es por eso que hoy vamos a conocer lo que es y lo que significa, ¿sí? Literatura, ¿correcto? Y vemos aquí un librito en el cual se está abriendo pues sus páginas, buscando una luz resplandeciente. Pues eso es lo que es la lectura, ¿no? Y la literatura es el arte que utiliza el lenguaje verbal como medio de expresión. Cada forma artística se expresa de forma diferente. Por ejemplo, en la pintura utilizamos los colores, en la escultura las formas, el volumen, y en las obras literarias se elaboran utilizando el lenguaje. No, a esta forma artística le denominamos literatura. El hecho de plasmar nuestros estados de ánimo a través de un escrito, de un texto. Vamos a empezar a conocer la literatura porque nos tenemos que trasladar, ¿sí? A conocer a este personaje William Shakespeare, ¿no? También viene en nuestra memoria Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Porque estos personajes de manera los pioneros. Vamos a conocer esta historia de Hamlet. La vez que lo escuchas, pero quiero contarte la historia, ¿sí? Esa es una tragedia, ¿sí? Sobre un asesinato, sobre venganza y melancolía. También lo que resalta bastante es la locura, pues en Hamlet, que es una tragedia de venganza, el espíritu de su padre le pide al joven príncipe de Dinamarca que vengue el asesinato de su propio hermano. Sin embargo, en la obra de Shakespeare, ¿no? La venganza está presente porque es el conflicto interno que tiene el héroe de la historia, ¿no? Y se muestra a un Hamlet indeciso, ¿no? Que permanentemente se cuestiona a sí mismo acerca de lo que es real y lo que es no. Y a ese personaje contradictorio y complejo, ¿no? Se le añade la melancolía y la tristeza, ¿ya? De repente con una locura fingida, ¿no? La obra lleva ese nombre, a pesar de que es una obra muy extensa, es muy bonita, es una historia de las más famosas y discutidas en la literatura mundial, ¿no? El príncipe de Hamlet, al momento de vengar la muerte de su padre, ¿sí? Se aplaza una vez más y luego te voy a enviar un video para que puedas observarlo, para que puedas conocer acerca de él. Y vamos a ver aquí en esta pequeña parte, ¿sí? La cuestión de este personaje es ser o no ser. Esa es la cuestión. En esta imagen
la imagen más característica de la obra literaria. Ya se puede decir, por ejemplo, que el 23 de abril, el día que se celebra pues el Día del Idioma Castellano, al igual que Miguel de Cervantes, sí celebramos esa fecha porque son estos dos literatos los que nos muestran el inicio de una literatura, lo que vamos a empezar a conocer. ¿Cuáles son las características de la literatura? Pues la literatura se caracteriza porque ofrecen un uso especial del lenguaje, por ejemplo la música, los juegos de palabras y la belleza de su léxico. El autor inventa personajes, no necesariamente tienen que ser personajes reales, los personajes ficticios, imaginarios, con superpoderes, ¿sí? Los lugares también son producto de la imaginación de aquel que escribe la obra, del literato. Las acciones, las emociones, crea situaciones, ¿sí? Crea momentos, y eso es lo que estamos por conocer en todo lo que se desarrolla la literatura. Otra obra muy bonita, muy importante, ¿sí? que también debemos conocer, es Romeo y Julieta. Me imagino que algunos de ustedes ha visto de alguna manera en algún momento esta imagen de un Romeo que sube al balcón de su amada por una escalera y siempre le canta con amor, ¿no? La historia de dos enamorados que no pueden estar juntos porque sus familias son rivales, ¿no? Y esta historia, esta tragedia también de William Shakespeare, cuenta la historia de dos jóvenes enamorados, como te decía, que a pesar de que sus familias son rivales, ¿no? Deciden casarse de forma clandestina, sin que nadie se entere, y vivir juntos por su cuenta, ¿no? Porque no reciben el apoyo de las familias. Pero la presión desencadena finalmente en la fatalidad, y la muerte de ambos concluye al parecer con la reconciliación de las familias, ¿no? Esta famosa historia, también escrita por William Shakespeare, que cuenta pues el amor imposible de dos jóvenes enamorados porque sus familias están enfrentadas. Y aquí es donde vamos a rescatar el lenguaje literario, pues el lenguaje literario nos dice que es el uso expresivo del lenguaje que emplean los escritores para elaborar la obra. El autor pretende que nos sintamos atraídos por la obra gracias a sus recursos estilísticos y literarios, ¿no? Y es lo que tiene de bonito en leer, en buscar una obra, porque el autor te traslada al lugar que ha creado, así sea ficticio, y te conecta con el personaje que también es imaginado, es creado, ¿no? Y esas versiones, la forma en cual expresa las emociones, es lo que hace rico lo que conocemos como literatura, ¿sí? Y ahora vamos a conocer el diario de Ana Frank. Esta niña, ¿sí? Porque ella nace justo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de una niña judía, ¿sí? Y ella pues era una niña común, una niña la cual veía reflejado simplemente el temor de la época, ¿sí? Y murió en situaciones extraordinarias, una niña judía que al igual que su familia vivía perseguida, ¿sí? Se convirtió pues en un símbolo de paz en todo el mundo, y a pesar de haber nacido en Alemania pero ser de raíces judías, es lo que vio a su familia el hecho de huir justo cuando Hitler asumió el poder y comenzó a perseguir a los judíos. El nazismo los llegó a perseguir y su familia fue separada y dividida, porque
en esta época los adultos, los judíos en sí eran pues considerados, no eran considerados como humanos, los separaban a los niños de sus padres, a los varones de mujeres, sometidos a trabajos forzosos. Y Ana escribió un diario personal que fue encontrado por unos amigos y guardado y luego publicado 2 años después que culminara la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el año 1947. Y en él narra los sentimientos y los temores con una madurez habitual, y a pesar de sus cortos 13 años. Este testimonio real pasó a ser la prueba de horror del Holocausto en todo el mundo. El diario ha sido traducido a más de 60 idiomas y la historia de Ana Frank, y sobre todo lo que ella relata, sus emociones, no solo también ha sido recreado pues en novelas, en series de televisión, y se convirtió muchos años más tarde pues en un símbolo de paz. Afortunadamente esta situación del Holocausto y la persecución culminó con el fin de la guerra, aunque todavía persisten pues diferentes formas de violencia contra la raza, y esperemos pues que conocer mucho más a fondo esa historia, esa obra, para que la puedas conocer también. Vamos a conocer ahora la ficción literaria. La ficción literaria es el conjunto de elementos, como su mismo nombre lo dice, ficticios, es decir, que no son reales, ¿no? Se usa la metáfora, ¿sí?, para mostrar la realidad, y el autor forma una serie de personajes, una serie de lugares, de tiempos y de acciones que lo que hacen es transmitir una historia, un contexto, para luego también dar a conocer la finalidad de la literatura, ¿no? La finalidad de la literatura es meramente el deleite del lector, es decir, que el lector se sienta a gusto, complacido, a través del juego del lenguaje que el autor puede utilizar. El autor entretiene a los lectores, también transmite una reflexión, un mensaje, y ofrece una serie de enseñanzas, ¿no?, de acuerdo al tipo de contexto que pueda estar enfocada. Bien, entonces hoy día hemos aprendido un poquito acerca de lo que significa literatura, y recuerden entonces que su finalidad principal ya es transmitir ideas, sentimientos del autor hacia un público receptor a través de una obra, que lo vamos a encontrar en el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con la lectura, ¿sí? Asimismo, transmite la enseñanza y se hace la reflexión. Es más que una finalidad, es una consecuencia el hecho de poder abstraer, ¿sí?, el mensaje. Por supuesto que la literatura busca la belleza de la palabra, ¿no? Como habíamos explicado, es un arte, y así como la música nos transmite melodías y otro tipo de arte que podemos encontrar, la literatura conlleva a muchas motivaciones del autor, y también que está comprometido pues a cambiar este mundo, ¿no? La lectura, recuerda tú que debe ser uno de los pilares para nuestra formación académica, y debe ser pues un hábito, aunque de repente no se practique con mucha frecuencia. Debemos compartirlo y buscar nutrirnos de estas obras. Bien, entonces te voy a enviar luego un video corto de Hamlet, porque vamos a empezar con ello, y vamos a hacer vamos a hacer el mensaje o un resumen, ¿sí? Y con eso estamos concluyendo pues nuestra clase de literatura. Cuídate mucho, nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos, nos vemos, chau chau.